101 días y los diputados siguen sin elegir magistrados a la Sala de lo Constitucional. ¿Existe o no un rompimiento del orden constitucional como resultado de ese atraso de los legisladores? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Gracias por acompañarnos a esta hora. Nuestro tema principal de esta noche, 101 días y los legisladores siguen sin tomar una decisión para elegir magistrados a la Sala de lo Constitucional. ¿Quiénes son nuestros invitados? Se los presento de inmediato. Daniel Olmedo, él es secretario del Centro de Estudios Jurídicos en nuestro país. Daniel, bienvenido. Buenas noches, un gusto. Gracias, William. Muy amable. Gracias. Excelente. También agradecemos a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Está con nosotros en nuestros estudios. Eduardo, bienvenido. Gracias, William. Un gusto siempre. Bueno, perfecto. Para comenzar así rápidamente, entonces, Daniel, a ver, aquí hay un poco que, desde, digamos, lo que ustedes, en el seguimiento que están dando desde el Centro de Estudios Jurídicos, ¿cuál es el análisis que tienen de qué es lo que está entrampando este proceso de elección de magistrados? ¿Tiene que ver o se está remitiendo ahora sí a un tema estrictamente de aritmética legislativa y no tanto sobre el tema de si hay o no idoneidad, si se cumple con los perfiles que se establecen en términos constitucionales? Bueno, yo creo que precisamente uno de los problemas que hay es que desde afuera no sabemos bien qué está pasando en el seno de la Asamblea Legislativa. Y eso es un poco, dentro de todos los problemas que hay en este proceso de elección de magistrados, es la falta de transparencia. Entonces, el escenario ideal es que todas las discusiones respecto a los distintos candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia se realicen en el seno de la Comisión Política y que todos tengamos acceso a ver cómo están discutiendo ese tema, pero no sabemos bien qué está pasando y qué es lo que lo está entrampando. Lo que vemos desde afuera es que semana a semana hay una excusa distinta para ir dilatando esto, y ahí podemos comenzar a especular qué es lo que quieren ellos, pero el punto concreto de por qué no están tomando una decisión, pues no lo sabemos. Sí. Y es muy grave, pues, porque creo que esta es, junto con la crisis que tuvimos en el 2012, esta es la segunda crisis del Estado constitucional de derecho más grave después de los acuerdos de paz. Entonces eso sí creo que no sé si los diputados, que son los principales responsables de esta situación, están conscientes de lo que están provocando. Es una amenaza grave al Estado de Derecho ahorita, de las más graves desde el 92, creo. Ahora bien, en algún momento cuando ya se advertía de la posibilidad de un atraso, algunos sugerían, bueno, si es que hay que tomarse 1 o 2 semanas más, pues si al final eso va a desencadenar una elección excelente de magistrados, pues algunos decían, bueno, no hay tanto problema, pero ahora estamos hablando de más de 3 meses. Sí, y es que cualquier retraso ya es un incumplimiento de la obligación constitucional. El Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, FEDAES y FUSADES, allá por el 2006 presentaron una demanda de inconstitucionalidad por la omisión de elección de miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. En ese momento llevaban como 10 meses que no elegían. Al final la Sala emitió un sobreseimiento en agosto del 2017, y uno de los puntos se pidió una aclaración respecto a ese sobreseimiento y se le decía a la Sala, bueno, mira, dígame a partir de cuándo va a haber un incumplimiento de la obligación constitucional. Sí. A nuestro criterio, un día ya es incumplimiento de la obligación constitucional, y luego díganos cuáles son las acciones que se pueden activar ante un eventual incumplimiento. Lastimosamente la Sala no resolvió ese asunto, y eso es parte de la incertidumbre que tenemos ahorita. Entonces, el hecho de que haya habido un incumplimiento un día después ya era grave. Que lo tengamos 101 días después, pues ya ni se diga, ¿verdad? Y lo peor es que no vemos visos de que esto se aclare, y ya empiezan temores de que esto se realice con un combo hasta la elección del fiscal, que es a inicios de enero, o hasta incluso después de la elección presidencial, ¿verdad? Entonces claro, sí hay un temor fundado. Bueno, perfecto. Tenemos declaraciones que de nuestros colegas, nuestros compañeros de Teleprensa han retomado de la Asamblea Legislativa, de Norman Quijano, también del diputado Numan Salgado. Se los vamos a presentar en este momento, que de alguna forma refleja lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Yo no voy a adelantar ni nombres ni nada, solamente quédense con la expectativa de que estamos trabajando y que Dios mediante vamos a
trasladarles ya la información completa cuando hayamos construido ese acuerdo. Pues ahora estamos mucho más distanciados que al principio, porque al principio la fracción de Arena aceptaba la propuesta hecha por el FMLN, que era el licenciado Avilés. Hoy Arena ya no acepta la propuesta del licenciado Avilés. Bueno, hay dos opiniones que reflejan de algún modo, Eduardo, lo que está ocurriendo en Asamblea Legislativa. Pero bueno, tu opinión a 101 días. Bueno, yo creo que sumando a lo que se mencionaba ya del rompimiento al Estado de Derecho, creo yo que el tema no se trata en realidad del desacuerdo que pueda haber entre partidos políticos por candidatos determinados. O sea, no es eso el tema, no es el tema de la idoneidad de los candidatos lo que está deteniendo la elección. No, lo que desde nuestro punto de vista está ocurriendo y que ya se daban señales desde antes, era que se iba a retrasar la elección precisamente para tener con qué negociar la elección del fiscal. O sea, juntar las dos elecciones y de alguna otra manera generar siempre el típico reparto de las instituciones. O sea, sí había entonces, desde tu punto de vista, una acción totalmente deliberada. Sí, o sea, cada vez por declaraciones y por las cosas que se van dando, va tomando más sentido esa tesis de al final, porque yo me sumo a esa tesis, no es que yo la esté creando, me sumo a esa tesis de la intencionalidad de retrasar utilizando ciertas excusas como en este caso incluir en el listado de elegibles a la Procuradora General de la República. O sea, haberla incluido era como una distracción para alargar el periodo y que se juntaran las dos elecciones. Entonces, al final no estamos hablando de quiénes son los más idóneos o que si este candidato está implicando retrasar la elección, sino que el tema es negociar Corte Suprema, magistrados con fiscal general. Entonces, yo por ahí vería el asunto y en esa medida no se ve posibilidades de que haya una elección a corto plazo, porque obviamente si esta tesis fuera cierta, vamos a llegar a enero, que se vence el periodo del fiscal, sin sala de lo constitucional. Ahora, pero un poco de sentido común nos indicaría que entre más elementos entran a jugar alrededor de esto, más intereses, y ahora estamos hablando de 3 procesos de votación importantes, porque entonces hablamos de elección del fiscal general de la República, la toma de decisión con 56 votos también de los bonos para poder completar el presupuesto. Es decir, sin los bonos no hay presupuesto, ¿no? Pero entonces esto se va enmarañando más. Pero pensemos a quién le interesa el presupuesto en este momento. O sea, porque ese es un tema. En realidad, parece que el tema del presupuesto no está siendo una carta de negociación para la elección de magistrados, sino que el tema del fiscal. O sea, recordemos... Más bien la vinculación entonces es el tema de sala, Fiscalía General de la República. Claro, es que en el fondo lo que hay el tema de la captura del Estado para instrumentalizarlo en favor de determinados intereses, porque aquí de lo que estamos hablando es el tema de no persecución penal, impunidad y no combate a la corrupción. Entonces, obviamente habría que preguntarnos a quiénes les interesa que al final se pueda tener una fiscalía atada de intereses político-partidarios que no vayan a significar una persecución contra personas que puedan estar o funcionarios que puedan estar vinculados en casos de corrupción. Entonces, eso es lo que desde nuestro punto de vista está detrás de la no elección. Bueno, perfecto. Debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco de qué es lo que se puede activar, ¿no? para poder desactivar esta situación que se tiene de impasse en Asamblea Legislativa. Vamos a una pausa. Volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Seguimos en 8 en punto. A ver entonces, Eduardo y Daniel, decíamos en el segmento pasado un poco, entonces, pero ¿hay o no mecanismos todavía que se puedan activar para hacer entonces, para establecer, ahora sí, o sea, una especie de presión sobre los diputados para que puedan dar cumplimiento? Sobre todo porque ahora se está partiendo del hecho de que efectivamente hay un rompimiento constitucional, ¿no? O sea, incluso hay quienes pueden sugerir de apelar a otros mandatos constitucionales que pueden ser delicados, pero el tema es que hay un rompimiento constitucional, entonces, pero hay otros mecanismos que se podrían activar para llevar a esto. Ayer hablamos con los ex magistrados de sala, Guarcina y Blanco, y también con Rodolfo González, y bueno, de alguna forma se coincidía sobre el tema de quizás quienes han sido violentados en sus derechos por no haber sala,
puedan decir entonces presentemos un procedimiento que tenga que ver con una demanda de carácter civil, pero bueno. Sí, bueno, por lo menos creo que hay dos vías, una vía civil y una vía penal. La vía civil, el 245 de la Constitución dice: los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente por los daños materiales o morales que causaron a consecuencia de la violación de los derechos consagrados en esta Constitución. No sé cuántos procesos de amparo habrán en la Sala de lo Constitucional ahorita, pero cada demandante de un proceso, a cada uno se le está violando un derecho humano, un derecho fundamental que está en el artículo 2 de la Constitución, que es el derecho de acceso a la jurisdicción. Entonces, cada uno de esos demandantes es un potencial demandante en un juicio civil contra los diputados en su carácter personal, para que ellos le resarzan la violación a su derecho fundamental, que es ese derecho de acceso a la jurisdicción. Esa es una vía civil que pueden seguir. La carga la tendrá cada uno de los demandantes de amparo de seguir. Sí. Una vía penal, hay un delito, el artículo 321 del Código Penal dice: el funcionario, empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare, hacer o retardar algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de 4 o 6 años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual periodo. Entonces, cada uno de los diputados eventualmente está cometiendo ese delito. Y ahora sí estamos hablando de los 84 diputados. De los 84 diputados, porque la verdad que aquí es muy fácil para los diputados decir: bueno, yo soy solo un voto, no es suficiente, pero la responsabilidad de todos, Entonces, no estoy seguro, entiendo que alguien ya presentó una denuncia ante la Fiscalía respecto a este delito. Y creo que la Fiscalía ya pidió alguna información a la Comisión Política sobre esto. Pero están esas dos vías, la vía civil, que levantó el demandante cada uno de los demandantes de amparo, y la vía penal, que será la Fiscalía que de manera oficiosa incluso puede iniciar ese proceso. Ahora, recordabas que en el caso del Centro de Estudios Jurídicos se han presentado un requerimiento, pero a nivel internacional. Hay una vía internacional. El Centro de Estudios Jurídicos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó una denuncia porque hay la falta de elección, lo que provoca: no hay Sala de lo Constitucional, no hay Tribunal Constitucional, no hay quien defienda los derechos fundamentales, no se está defendiendo el derecho de acceso a la jurisdicción, que es un derecho humano. Entonces, el Centro de Estudios Jurídicos presentó esa denuncia a la Comisión Interamericana. Lastimosamente hasta la fecha no hay respuesta. Esa es una vía internacional, pero en el sistema doméstico por lo menos tenemos esas dos vías, ¿verdad? La carga la tendrá la Fiscalía y la carga la tendrá cada uno de los demandantes de amparo. Perfecto. A ver, Eduardo, pero entonces, ¿hay o no un rompimiento del orden constitucional? Claro que sí. El sistema que configura la Constitución establece una interrelación entre órganos para la toma de decisiones vinculantes dentro del Estado, es decir, para cualquier decisión que tenga que ver con o que tenga una naturaleza de obligatoriedad, intervienen el resto de órganos de Estado para controlar que esta disposición, esta norma, este mandato, este decreto no violente los principios constitucionales. Entonces, eso es lo que establece la Constitución, y al no existir una Sala de lo Constitucional, está ausente ese control de constitucionalidad que se debe de ejercer al ejercicio del poder político. O sea, y ese control interorgánico es la esencia del Estado constitucional de derecho que configura la Constitución. Entonces, al no tener esa posibilidad, estamos obviamente con un Estado, no configurado tal cual lo manda la Constitución, y ya lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de los vetos que está emitiendo el presidente de la República, claro, que son vetos por inconstitucionalidad que tendrían que llegar a Sala de lo Constitucional, pero no está conformada. Entonces, ahí hay un rompimiento a este sistema de balances en el ejercicio del poder político, porque recordemos que tanto Asamblea Legislativa, Presidencia de la República son órganos políticos que deben de estar sometidos al control del órgano judicial, porque así está configurado el sistema. Entonces, al no haber este Tribunal Constitucional, pues ese control es inexistente. Ahora, al no haber, y digo, continúa esto de forma reiterada el atraso y no hay elección de magistrados, por lo tanto no se puede integrar Sala de lo Constitucional, porque eventualmente solo hay uno, ¿no? Que sería el presidente. El presidente. Ahora bien, porque se ha sugerido la posibilidad de que entonces, como no se tiene sala, que Corte Plena pueda resolver algunos casos. ¿Eso es viable o no en términos constitucionales? Es que hay una confusión de algunos colegas respecto de una disposición constitucional que menciona que corresponde a Corte Plena, corresponde a la Corte Suprema de Justicia resolver
los procesos de amparo. Entonces, de eso... Y hace referencia a Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia, pero obviamente tiene que entenderse que se refiere a Sala de lo Constitucional, no se está refiriendo a la Corte como tal. Sí, porque entonces de lo contrario implicaría que Corte Plena también hay una invasión, temas de contencioso administrativo. Hay una invasión, si se interpreta así la Constitución, estaríamos en presencia de una invasión a las atribuciones y competencias de la Sala de lo Constitucional. Entonces, no hay manera que Corte Plena pueda enviar o trasladar magistrados, porque también ese es otro tema, o que la Asamblea lo pueda mover magistrados de Corte Plena hacia Sala de lo Constitucional, ni que Corte Plena pueda conocer de procesos como por ejemplo lo de los vetos por inconstitucionalidad, porque por ahí se estaba mencionando que lo conociera Corte Plena, que no necesitaba que fuera Sala, sino que la Corte Plena. Pero no, ahí estaríamos en presencia de que se estarían invadiendo competencias. Entonces, obviamente, esa separación de órganos que establece la Constitución no existiría, pues porque al final Corte Plena puede involucrarse en otra toma de decisiones que no le compete. De acuerdo. Daniel, hay al menos, debo entender, por lo menos seis vetos presidenciales, ¿no? Y en su mayoría están remitidos al tema de inconstitucionalidad. El último fue el que hubo, ¿no?, de la superación del veto en la Asamblea Legislativa sobre las reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República sobre la unidad de investigación financiera. Entonces el presidente dice, argumenta ahí la inconstitucionalidad y esto lo remiten a Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, el procedimiento queda en limbo. Sí. O sea, eso es lo que ocurre de manera automática. Sí, yo creo que el tema de los vetos creo que es la punta del iceberg de la distorsión que está habiendo en el Estado de Derecho. Creo que es solamente la antesala de todo lo que puede venir por delante. Esa es una de las funciones que tiene la Sala Constitucional que ahorita no puede ejercer, y de repente creo que esto se puede agravar si vienen las elecciones, si vienen controversias, como han pasado en elecciones anteriores, que han tenido que dirimirse a la Sala Constitucional. No hay Sala de lo Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral ya advirtió sobre esa amenaza, y peor aún, ¿qué pasa si de repente viene un nuevo gobierno y puede gobernar a golpe de decreto? Porque por medio de decreto puede legislar lo que quiera, y ¿quién le va a decir que lo que está haciendo es inconstitucional? La Asamblea Legislativa podrá emitir un decreto legislativo dejando sin efecto esa decisión de ese decreto ejecutivo, pero si él lo veta por inconstitucionalidad, pues ahí queda en el limbo. Entonces, si es una amenaza, yo creo que la amenaza, una de las dos amenazas más importantes al Estado de Derecho después de los acuerdos de paz, y veo que hay una pasividad en los diputados y también en nosotros, en la ciudadanía. Sí, y es un buen tema, ¿no? Yo creo que lo podemos abordar después de la pequeña pausa. Dos cosas que dejo pendiente. ¿Quién podría ser entonces el llamado a restablecer el orden constitucional en este caso, partiendo de que hay un rompimiento? Y el otro es, ¿qué está pasando con la sociedad de nuestro país? Vamos a una pausa, regresamos. Bien, nos quedamos en la pregunta en el segmento pasado. Entonces, ¿quién o quiénes serían los llamados a restablecer el orden constitucional? Eduardo, un poco, haciendo el ejercicio para encontrarle una salida a esto. O sea, ¿quiénes podrían ser? Porque el tema de hasta dónde, por ejemplo, la sociedad civil presiona, parece que no es el caso. No se ve por dónde, digamos, la sociedad civil en este país esté activando o esté viendo de verdad con un nivel de preocupación, y tal parece que entonces son ciertos sectores, algunas élites las que están preocupadas por lo que está ocurriendo, pero no necesariamente la sociedad en general. Lo que pasa es que la sociedad en general ve muy lejano el tema de Sala de lo Constitucional, muy en abstracto, que no tiene aparentemente una afectación directa a sus condiciones de vida o a su día a día. Sí, que es el caso distinto cuando alguien ya se siente afectado y por la delincuencia, por ejemplo, el tema de una detención ilegal, un asesinato, etcétera, todos esos tipos de hechos que afectan directamente al ciudadano, eso sí tienen una trascendencia para la vida, o sea, lo sienten cercano que lo está pasando. Mientras que el tema de Sala de lo Constitucional, el ciudadano puede decir, bueno, ¿y qué si no hay quien declare inconstitucional una ley que emita el presidente? O sea, eso creo que está de por medio también, de que la ciudadanía no se involucre más en este tema exigiendo que haya una elección. Y con lo que usted decía, bueno, y no quiero que se entienda mal lo que voy a decir, la Constitución plantea de que cuando hay una ruptura al orden constitucional,
el pueblo tiene un derecho a la insurrección para efectos de restablecer el orden constitucional que ha sido vulnerado. Desde mi punto de vista hay una ruptura del orden constitucional y no es que esté llamando, claro, a la insurrección, no es ese el tema, pero sí, digo, retomando eso, tendría que ser la misma ciudadanía la que exija, sin entrar a acciones de hecho que rompan el orden constitucional, exigirle a sus diputados que elijan, o sea, que se proceda a esta elección. Y por eso es que nosotros como organizaciones fuimos a denunciar al Tribunal de Ética, a la Comisión Política, pensando en que si hay una resolución favorable a nuestra pretensión, que condene a la Comisión Política por faltas a la ética, pueda de alguna otra manera eso servir para el momento de inscripción de planillas en 2021, porque recordémonos que hay una elección, porque también sí, está claro, el cálculo electoral de los diputados de que esto pasa ahorita, en 2021 probablemente la ciudadanía ya no lo tenga en mente, ya no sepa quiénes fueron los que estuvieron promoviendo este atraso, quiénes estaban detrás, entonces pueda que no les pase factura electoral, pero nosotros queremos que esta no elección tenga consecuencias. Y si el Tribunal de Ética, pues digo, condena por faltas a la ética, el Tribunal Supremo Electoral al momento de inscribir planillas tendría que revisar que estas personas que se están postulando, que son miembros de la Comisión Política, no cumplen con este requisito de moralidad claro, notoria. Perfecto. Ahora bien, Daniel, en el corte comercial decía, ustedes tienen una actividad prevista para el sábado, ¿no? De hecho, Rodolfo González lo anunciaba ayer también, pero tienen una actividad el sábado por la mañana acá en San Salvador y es alrededor de todo este tema, ¿no? O sea, es como el punto neurálgico, pero es el tema de, al final de cuentas, es un problema ya de modelo de cómo se gestiona esto, quiénes administran, es decir, está en manos de la Asamblea Legislativa, debe seguir en manos de la Asamblea Legislativa, ¿se va a discutir eso? O, por ejemplo, ¿qué hacer en un caso como este? Porque ayer también hablábamos de eso anoche, ¿no? Es el caso de Costa Rica, donde si no hay una elección inmediata de magistrados, los que fueron electos y simplemente se prorroga de forma automática el plazo, en tanto la Asamblea no elige. Pero bueno, ¿qué? No, sí, en efecto, esta crisis en que estamos ahorita, una de las preguntas que ha emergido con ella es si tal vez el modelo de elección de magistrados ya se agotó. El modelo viene de la firma de los acuerdos de paz desde el 92, pero probablemente ya se agotó. Esta crisis ha revelado sus deficiencias y el evento que va a haber el sábado es el sábado a las 8 en el Círculo Deportivo Internacional, que está invitado todo el mundo. Lo organiza el Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y la idea es hacer un conversatorio para sacar las deficiencias que tiene este modelo y tratar de, a partir de ese debate entre los panelistas y la gente que llegue también, tratar de sacar conclusiones de qué se puede hacer, no tanto enfocado en lo que está ocurriendo en este momento, sino verlo de manera macro, de ver si el modelo ya se agotó. Sí, porque lo que se puede concluir o recomendaciones sería para que serían acciones de mediano plazo. Seguramente lo que vendría, las conclusiones que vendrían, es reformas constitucionales y reformas al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, seguramente. Pero sí, la idea del evento es con mayor visión a largo plazo de corregir esto, porque probablemente esto ya no funciona. Pero a modo de ejemplo, entonces, ¿cuál puede ser una salida? Qué sé yo, una salida puede ser lo que usted señalaba, de que ante la cefalía del Tribunal Constitucional, ¿qué pasa? Puede ser que se regulara de que los magistrados que estaban en sus funciones que permanezcan mientras no se elijan a los nuevos. Entonces esa sería una solución. Ahorita no la tenemos regulada, probablemente hay que incorporar esa solución para evitar que ocurra esto. Qué sé yo, también aclarar qué consecuencias pueden haber para los responsables, los diputados, ya hay algunas claras, pero tal vez declararlo de mejor manera. Sí. Otras, no solamente en la etapa de la Asamblea Legislativa, sino en las etapas que se realizan ante FEDAES y ante el Consejo Nacional de la Judicatura, probablemente hay que hacer ajustes también. Entonces, que tiene que ver con el proceso de elección. Todo el proceso de elección. Pero ¿debería o no continuar, por ejemplo, en manos de la Asamblea Legislativa de los diputados este tipo de decisiones? Yo creo que sí, porque nos guste o no, la Asamblea Legislativa es el foro donde está representada el pluralismo político. Entonces, ahí es donde está la legitimidad democrática de manera más concentrada. Entonces, yo creo que eso es importante, o sea, por más que tengamos quejas contra los partidos políticos o contra los diputados, etcétera, ahí está representada la ciudadanía, el pluralismo político, y creo que ese es el foro que finalmente tiene que tomar las decisiones, pero
eso no inhibe de que hay que hacer ajustes. De acuerdo. Eduardo, ¿desde qué perspectiva entonces lo pueden estar viendo ustedes? Nosotros lo que creemos es que, sumándonos a lo que se estaba hablando, ya el sistema tiene que reformarse en muchos sentidos. El panel de expertos internacionales que vino a evaluar precisamente el proceso de elección de magistrados ya mencionaba algunos elementos que hay que considerar y que nosotros retomamos, por ejemplo, y que ellos hacían un énfasis. Perdón que estoy divagando, pero el punto es el filtro. Ese es el punto, el filtro. ¿Cómo hacemos que al final la Asamblea Legislativa no le toque otra que elegir entre los mejores candidatos? Ese es un punto. Y para eso, obviamente, ya la elección, por ejemplo, de FEDAE, de los abogados, desde mi punto de vista, tendría que ser derogada. Eso ya no se puede continuar con ese proceso de elección, en primer lugar. Pero Segundo, siempre habría un procedimiento para los abogados, pero no necesariamente por un mecanismo de elección. No, desde mi punto de vista tendría que revisarse el proceso del CNJ, fortalecerse, darle mayor nivel de transparencia y que ese sea el filtro, el primer filtro, o sea, el CNJ. O sea, pero sería el único camino entonces, a través de CNJ. Sí, es que aquí estamos mezclando una selección con una elección. O sea, el CNJ va a seleccionar perfiles, claro, pero el FEDAES hace una elección que es distinto, o sea, que no tiene nada que ver al final la idoneidad de los propuestos. O sea, si nosotros revisamos los listados de las personas que se postularon para FEDAES, muchos no reúnen los mínimos requisitos para ser magistrados, pero iban postulados y llegaron a la competencia. O podría ser electoral. la forma de cómo estandarizar procedimientos, que el mismo procedimiento que utiliza FEDAES sea el mismo de los abogados. Pero es que FEDAES... ¿O es difícil llegar a eso? Sí, es que estamos hablando de una elección, o sea, y aquí es una elección popular de los abogados. Exacto. O sea, es un proceso político el que estamos viendo en elección de magistrados. O sea, esa parte es política. Claro. Esa no es una parte de escogitación, de discernimiento, de filtración. No tiene nada que ver eso, sino que es una elección de popularidad. Entonces, eso hay que cambiarlo. Lo otro, brevemente, William, es el tema de prolongar el periodo de los magistrados si se vence y no hay elección. Eso tiene que hacerse. Que sea de forma automática. Hasta que haya una nueva elección. Ahora, esto no requiere de reforma constitucional, ¿no? ¿Solo es de procedimiento o sí? Yo creo que sí. Sería reforma constitucional, sí, entonces la actual tendría que aprobar con mayoría simple y la siguiente ratificarlo. Porque tienen 9 años, son electos para 9 años. ¿Y qué pasa si llegan los 9 años? Claro, y se extiende el periodo. Se extiende, entonces hay que reformar. Bueno, perfecto, nos vamos a quedar en el punto. Debemos hacer la última pausa comercial. Ya regresamos. Ahora bien, hay hechos que pueden desencadenar situaciones impredecibles, ¿no? O situaciones que se desencadenan, pero no necesariamente se sabe cuál puede ser el final o el resultado. Y en el marco de una campaña electoral, tenemos elecciones el 3 de febrero próximo, Eduardo, y entonces platicamos en el corte comercial un poco esto sobre la tensión que se genera en el marco de los procesos electorales. Ya en el pasado, la Sala de lo Constitucional debió actuar, por ejemplo, en el caso de San Francisco Gotera, cuando se ordenó la apertura de las urnas, ¿no? Claro. Y se vio el resultado, pues, pero ¿qué puede pasar ahora? Bueno, en un proceso electoral la única certeza que se tiene es la incertidumbre respecto del ganador de la elección. O sea, eso es lo único certero que tenemos, que no se sabe quién va a ganar. Y en esa medida que no hay una certeza del resultado, aunque las encuestas pueden estar indicándonos cómo va a estar más o menos el resultado, pero esa incertidumbre, y si nosotros le sumamos que la última elección presidencial, las últimas han sido excesivamente cerradas las elecciones, porque estamos hablando que en el caso del presidente Funes fueron 56.000 votos de diferencia, el presidente Sánchez Serén en su segunda vuelta fueron 6.000, 7.000 votos, entonces estamos hablando de un resultado muy cerrado y que en la elección presidencial 2014 significó llevar el resultado de la elección hasta la Sala de lo Constitucional, que ya lo mencionaba Daniel, y que tuvo que intervenir la sala en una votación muy cerrada para zanjar el conflicto. Entonces, estamos ante esa situación. De acuerdo. A ver, para cerrar entonces, Daniel. Bueno, sí, tal vez los principales, los que tienen la llave para la solución de esto son los diputados. Entonces, probablemente ya los argumentos de la amenaza al Estado de Derecho, todo eso no les cala.
probablemente hay que enfatizarles de que es una amenaza para ellos mismos. Se ha visto en estos 9 años qué incómodo es para un presidente tener una sala de lo constitucional independiente. Entonces, qué cómodo sería no tener sala de lo constitucional, como está ocurriendo ahorita. Sí. Entonces, deberían de evaluar qué pasaría si ellos pierden la elección el próximo año y su adversario tiene la comodidad de gobernar sin un tribunal constitucional. Entonces, que lo esté controlando. Entonces, eso creo que deberían de evaluarlo y debería generarles alguna presión para que tomen alguna decisión y rápido, pues es una amenaza para ellos mismos esto. Ahora, lo que sí es evidente es que todo esto le agrega más tensión al ambiente, ¿no? Sí, en efecto, la falta de salas constitucionales genera incertidumbre, como señalaba Eduardo, de que si hay conflictos en la resolución de las próximas elecciones, ¿quién las va a dirimir? Entonces, si no tenemos eso claro, viene caos, y el caos no es nada bueno para nadie. Bueno, perfecto. Entonces, el sábado es la actividad de que... El sábado a las 8 en el Círculo ustedes. Deportivo Internacional. Bueno, excelente, se nos fue el tiempo. Gracias entonces también por estar con nosotros esta noche. Muy gentil. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Eduardo. No, gracias por la invitación, siempre un gusto. Bueno, perfecto, terminamos de esta manera 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Se quedan con el Gráfico TV. Buenas noches.